Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Junto con saludarles, les agradezco todas las veces que se ha compartido, los likes, las suscripciones. Ha sido muy lindo ver todo el apoyo permanente que ustedes han tenido para conmigo. Bueno, además soy consciente que hay personas que van a dar la PSU pronto, así que voy a intentar abarcar la mayor cantidad de temas referente a aquello para que les sea útil, para que puedan estudiar y tengan una mejor base para afrontar aquella prueba que es muy decisiva para muchos. Eh, bueno, aquí yo lo que siempre me he enfocado es en entender qué es lo que estamos haciendo y no hacerlo de memoria. Normalmente trato de decirles el porqué de las cosas. Hay cosas que inevitablemente tiene que uno hacerlo de memoria sí o sí porque es para poder avanzar, pero en general siempre les explico el porqué de las cosas y por qué terminamos aprendiendo de memoria algunas otras cosas. ¿Ya? Como fue, por ejemplo, el asunto de la multiplicación, les expliqué por qué esa multiplicación así y no sencillamente les enseñé las tablas, que sería lo más fácil. Así que, nada, pues, siguiendo ese mismo tópico, vamos a continuar ampliando nuestro universo. Y en este caso, el caso de hoy día, vamos a empezar con los números racionales. ¿Ya? Los números racionales básicamente son aquellos que van a tener una forma fraccionaria. Yo les comenté en el primer video que todos los números estaban multiplicados por 1, divididos por 1 y elevados por 1. Esta es otra de las partes, ¿ya? Que todos los números están divididos por 1, al menos por 1, ¿ya? Entonces, observémonos un poco, definamos y avancemos. ¿Ya? Entonces, el conjunto de los números racionales que tienen este símbolo, ¿ya? Ojo con ello para más adelante, se creó a partir de las limitaciones que presentaban los conjuntos anteriores, ¿ya? Los naturales y los enteros. ¿Ya? Recuerden que los enteros se creó por las limitaciones que tenían los naturales por la sustracción. Ahora en el caso de los racionales es por el caso particular de la división, ya que en los enteros se podía establecer un cociente. ¿Se acuerdan? Cociente era el resultado de una división. Sí o sí, sí o solo sí, el dividendo es un múltiplo del divisor, ¿ya? O sea, tenía que ser división exacta. Pues si no, se acuerdan que también habíamos hablado de un resto, pero no se podía establecer aquello en los naturales, ya que no existían números que no fueran enteros. ¿Ya? Entonces, ese es el principal hecho que hace que nazcan estos racionales. Si se fijan, ya ahora vamos a empezar a ampliar más aún. Ya van a haber números entre medio de otros números, enteros en este caso. ¿Ya? Entonces, así, de esta forma, la que tenemos acá, se define el conjunto de los números racionales. ¿Ya? Esta es la forma matemática. ¿Ya? Yo le voy a decir al tiro de qué se trata. Entonces acá, esto se lee de esta manera, ¿ya? Nosotros más adelante yo les voy a hablar de símbolos, ¿ya? Así que allí van a poder entender mejor esto y ya van a poder leer simbología matemática porque va a llegar un punto que todo va a estar definido de esta manera, ¿ya? Así que es muy importante aprender simbología. Entonces el conjunto de los racionales, ¿ya? Va a estar definido como A sobre B, o sea, A dividido B, ¿ya? Tal que, este símbolo aquí, en este caso, significa tal que, ¿ya? A y B, o sea, el número A o el número B o la parte A y la parte B, pertenecen a los enteros, ¿ya? Pertenecen es un número entero, ¿ya? Si se fijan son distintos, pero es un número entero. ¿Por qué no pueden ser iguales? Porque si son iguales, sucede que se transforman en un entero. Imagínense. Por ejemplo, si yo dijera ya, el 2 dividido 2 y 2 dividido 2, ¿cuánto es? 1. ¿Ves? Se transforma en un entero. Entonces tienen que ser distintos, ¿ya? Por eso es que se marca con A y con B y no con una pura letra, ¿ya? Entonces pertenecen a los enteros, ¿ya? Y B tiene que ser distinto a 0, ¿ya? O sea, ¿para qué? Para que no se indetermine la fracción. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las divisiones por 0 eran indeterminadas? Es por eso, ¿ya?
De hecho, eso más adelantito lo vamos a comprobar. ¿Por qué son indeterminadas? ¿Ya? Pero piano, piano. ¿Ya? Entonces esa es la definición matemática. ¿Ya? O sea, parece complejo a la vista, pero de lectura no lo es tanto. ¿Ya? O sea, la única exigencia es que sean enteros, los dos, y que tengan esa forma, y que el denominador sea distinto de cero. ¿Ya? Entonces acá tenemos la estructura. Tenemos una estructura de una fracción, a sobre b, ya donde a es el numerador y donde b es el denominador, ya, y el conjunto, o sea, todo esto completo se llama fracción. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a nosotros estar viendo de ahora en adelante. Ya no vamos a tener las limitaciones en la sustracción gracias a los números enteros, y ahora tampoco vamos a tener limitaciones en los cocientes o la división gracias a los números racionales. ¿Ya? Entonces es muy importante poner mucho ojo en las operaciones básicas, ¿ya? Y porque también van a empezar a arrojar algunos problemas, ¿ya? Pero obviamente lo podemos ir solucionándolo poco a poco. Aquí hay mucha materia, así que lo más probable es que vayan a ser varias partes. Así que nada, pues, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es poder establecer una pseudo recta numérica, ¿ya? Va a ser más o menos particular, ya que no va a tener, digamos, números en el mismo valor uno con respecto a otro, pero se pueden dar cuenta fácilmente de qué se trata la cosa. ¿Ya? Vuelvo a reiterar de que deben acordarse que esto siempre existió. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo yo les decía que todo estaba dividido por uno? Ya. Todos los números en teoría son racionales también, ¿ya? Porque todos tienen fracciones. ¿Ya? Este es el número 2, pero si uno lo divide por uno se transforma en un racional. ¿Ya? Así que eso es muy importante acordarse de aquello, que es desde el primer video que subí, ya se los había nombrado. ¿Ya? Así que vamos a ir a lo que les acabo de comentar para continuar viendo la operatoria dentro de los números racionales. Continuamos entonces con lo que tiene que ver con los números racionales. ¿Ya? Acá probablemente también hice una recta numérica, pero ustedes se la pueden imaginar de acuerdo a la forma de cómo están distribuidos los elementos que los ponemos dentro del conjunto. Entonces los racionales van a ir desde el menos infinito al más infinito. ¿Ya? Analizando acá, si se dan cuenta, acá tengo al menos 3 cuartos, menos un medio, menos un cuarto, ya 0. El 0 vuelve a ser el punto simétrico. ¿Ya? Continúa siendo el punto simétrico. Un cuarto, un medio, 3 cuartos. ¿Ya? Para personas que sepan un poquito más, se pueden dar cuenta que estos tres números son menores que menos 1 en este caso. ¿Ya? Y acá estos tres números son menores que 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No significa que los racionales solamente estén en números fraccionarios, ¿ya? Sino que también están los enteros incluidos, pero la estructura, digamos, para poder dejar a un entero sería así. ¿Entienden? ¿Ya? Y por ejemplo, después el menos 2 sería menos 2 dividido 2. Oh, disculpe. Sería menos 2 dividido 1. Ya es lo mismo acá. 2 dividido 1. Porque esa es la estructura que tienen los racionales. Ya de esa manera. Entonces, como les comentaba, todos los números racionales que van a estar dentro del conjunto tienen la forma fraccionaria, incluido el 0, ya que sería el 0 dividido 1. Pero como cualquier cosa que esté dividida por 0 o multiplicada por 0 sigue siendo 0, se obvia. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos la estructura. Ahora, cada fracción es un número racional. Ya lo he sido majadero, ya se han dado cuenta. Y cada uno de ellos consta con infinitas fracciones equivalentes. O sea, a partir de una fracción, como por ejemplo un medio, que es como la fracción más simple o la primera que uno se le viene a la cabeza, ¿ya? Esa fracción siendo multiplicada por algún otro factor va a dar origen a otras fracciones que son equivalentes a ella. ¿Ya? ¿Y cómo uno se puede dar cuenta?
por ejemplo, acá sale un medio, le tengo 2 1/4, 3 sextos, 4 octavos. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que yo había comentado de lo que tiene que ver con factorizar? Acá factorizar significa buscar en este caso, un factor que le sea común en este caso, el dividendo y el divisor. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del 2 cuartos, el 2 cuartos uno sabe que esto no va a dar entero, ¿ya? Pero si se fijan, el 2, por ejemplo, lo puedo escribir como 2 por 1, ¿cierto? Y el 4 lo puedo escribir como 2 por 2. Si se fijan, estos dos coinciden, ¿sí o no? Entonces lo puedo escribir como 2 por, sería 2 dividido 2 por 1 medio. Aquí aparece el que estaba al principio. ¿Y 2 dividido 2 cuánto es? 1. ¿Ven? Y así lo pueden hacer con cualquiera de estos. ¿Ya? Por ejemplo, el 3 dividido 6 también se puede escribir como 3 por 1 y 3 por 2. Y aquí lo mismo, vuelve a aparecer el 3 dividido 3. El 3 dividido 3 es 1. Y aquí de nuevo aparece el 1 medio, que es el que está al principio. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, teniendo aquello en cuenta, uno puede tener infinitas otras fracciones a partir de una, ¿ya? Y esa donde parte se le llama fracción irreductible. ¿Por qué? Porque no puedes encontrar un factor en común entre ellas que satisfaga a una que sea inferior a ella, ¿ya? Entonces no se puede reducir, no puede ser en la misma expresión de esta fracción. ¿Ya? Este concepto es sumamente importante porque es la antesala a lo que se le llama al concepto que tiene que ver con las simplificaciones. ¿Ya? Ya después en el álgebra eso va a ser muy, muy, muy importante. Después empezamos con la relación de equivalencia. Ojo, mucho ojo aquí. ¿Ya? Aquí se dice que si tenemos un A dividido un B y un C dividido por un D, ¿ya? Entonces decimos que A por D va a ser igual a D por C, ¿ya? Entonces, esta relación de equivalencia ya tiene un poco de énfasis en lo que podrían ser las ecuaciones, pero es importante saberlo, ¿ya? Que va a haber veces que nos toquen, no sé, por 2 cuartos, por 3 sextos, por ejemplo, por decir alguna tontera. Entonces ahí uno tiene que, no sé si a ustedes le han dicho, multiplique cruzado. ¿Ya? Eso es lo que básicamente le están diciendo. Multiplica S por S y esto por S. Eso es básicamente. ¿Ya? Ahora, también hay que tener ciertas conjeturas. Por ejemplo, acá ni B ni D pueden ser 0. ¿Ya? Entonces eso también necesitamos que dejarlo por acá. O sea, es B y D deben ser distintos a 0. ¿Por qué? Porque si es que son 0, estamos multiplicando por 0. Estamos invalidando todo. Aparte que va a haber una división por 0. O sea, tienen que ser por fuerza distintos de 0. Y esa es una de las condiciones. Pero esta es la relación de equivalencia y es muy importante porque ya posterior cuando veamos ecuaciones normalmente vamos a tener que estar multiplicando cruzado, como se le dice, en el común. Así que esto es más o menos la estructura de dónde vienen ya las equivalencias, cómo está la estructura del conjunto y esta relación de equivalencia. Ahora vamos a ver la relación de orden, que es otro tipo de relación, para ya después empezar a ver la operatoria en los números racionales. Continuamos entonces con las propiedades y la estructura que tiene que ver con los números racionales. Ahora vamos a la relación de orden. Acá está explícita. O sea, cuando ambos denominadores son positivos, que de hecho eso va a ser nuestra constante, siempre vamos a tratar de llegar a que sean denominadores positivos. Por una cosa de conveniencia en realidad. Entonces van a tener esta estructura. Si un A dividido B, ya fuera cual fuera qué número sea, es menor que la otra fracción que es C dividido D, entonces vamos a llegar a esto. Si se fijan es muy parecido a lo otro, nomás que en este caso estamos utilizando el símbolo menor que,
¿ya? Entonces acá sí tiene importancia a donde uno deje estos factores, ¿ya? Para que se cumpla esto, siempre aquí en este caso donde está el numerador de la fracción que es menor, debe quedar a la izquierda, ¿ya? Y el numerador de la fracción que está a la derecha, o sea que es mayor, debe quedar a la derecha, ¿ya? Entonces allí, como se multiplica cruzado, ya ustedes van a saber dónde tienen que colocarlo, pero siempre tiene que tener ese orden, ¿ya? Porque si ustedes llegan a dejar este a la derecha, la A a la derecha y la C a la izquierda, van a tener que dar vuelta a este símbolo, ¿ya? Sí o sí. Entonces esa es la relación de orden. Se refiere a que esta multiplicación siempre va a ser menor que esta, ¿ya? Fácilmente se puede comprobar. Por ejemplo, acá tenemos, pongamos, un medio es menor que 3/4, ¿ya? Y ustedes, si es que no lo pueden visualizar, ustedes pueden hacer algo tan simple. Un medio, por ejemplo, es la mitad de un círculo. Y 3/4, si dividimos esto por 4, es que tenemos 3/4 del círculo. Si se fijan, eso es más grande que esto, ¿ya? Entonces ahí podemos comprobar bien fácil de que una fracción es mayor que otra, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que esta es mayor que esa, ya nosotros tenemos que seguir la misma estructura que dijimos acá. Allí me dicen que tengo que multiplicar el A, que sería el 1, por el D, que sería el 4. Entonces digo 1 por 4. Y según esta regla me tiene que decir que es menor que la multiplicación de B, o sea 2 por 3, que es el C. Si se fijan acá, 1 por 4 es 4 y sería menor que 6. Entonces sí se cumple. ¿Ven? Ahora, si uno no utiliza bien esto y lo deja de la otra manera, le va a quedar que es 4, el 6 sería mayor que 4, si es que uno llegara a dar vuelta. Entonces no se va a cumplir. Entonces, por eso le digo que acá es muy importante el orden, como dice ahí, relación de orden, ¿ya? Entonces esta propiedad sí se cumple, sí o sí, ¿ya? Pero mucho ojo en la posición donde van ubicados los números en este caso, ¿ya? Ya, entonces acá les dejo una tonta. Dice, cuando alguno de los denominadores es negativo, las fracciones deben ser otras equivalentes con denominador positivo. Como les decía anteriormente, siempre tratamos de privilegiar que el denominador sea positivo para que se cumpla, por ejemplo, entre otras cosas, la relación de orden, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Tenemos menos A dividido menos B va a ser igual a A dividido B, ¿ya? Y ahí dejamos el denominador positivo. Y, acuérdense qué significa I, A dividido menos B va a ser igual a menos A, ¿ya? Dividido B. ¿Ya? Esto tienen, bueno, si se fijan acá, se están cumpliendo las reglas de la división que habíamos visto en los capítulos anteriores, en los enteros, del más dividido más me da un más, menos dividido menos me da un más, ¿ves? Un positivo, y un negativo por un positivo por un negativo me da negativo, o un negativo por un positivo me da negativo, ¿ya? Ahora, esto tiene razón de ser. No es que yo le digo, no, esta es la regla y es así. Por ejemplo, acá en este caso, en el menos A dividido menos B, eso de ahí se puede escribir como menos 1. Recuerden que eso está explícito por A, ¿cierto? Y esto también se puede escribir como menos 1 por B. Si uno multiplica menos 1 por B, me da menos B. Menos 1 por A, me da menos A. Y como les dije, también se puede separar. Entonces me queda menos 1 dividido menos 1 por A partido B. Y menos 1 dividido menos 1, ¿cuánto es? 0. O sea, 0. 1. Entonces me queda A dividido B. ¿Ven? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tiene un motivo, una razón de ser. Lo mismo pasa en el caso de los que tenemos allá. ¿Ya? También lo podemos comprobar sin ningún problema.
Por ejemplo, aquí tenemos entonces A dividido menos B. Ya, ¿cómo vamos a llegar al otro lado? Lo mismo, teníamos que esto es A y esto también es menos 1 por B, ¿cierto? ¿Ya? Pero si ustedes se recuerdan, nosotros habíamos conversado de que el positivo por negativo me daba negativo y negativo por positivo me daba negativo también, ¿ya? La última meta es que me dé una fracción negativa. Esa es la meta. Entonces, como la meta es que me dé una fracción negativa, no importa dónde esté este número, si está arriba, está adelante, está atrás, me va a dar negativo igual. ¿Ya? Entonces, por eso es que este menos 1 simplemente lo puedo dejar arriba sin ningún problema. E igual me va a dar negativo. ¿Ya? Entonces, desde aquí, yo puedo desprender y puedo hacer otras equivalencias, como por ejemplo, puedo decir que un menos A dividido B va a ser lo mismo que A dividido menos B, ¿ya? Y también va a ser igual que A dividido B, pero con un signo negativo antes. Porque recuerden que cuando hay un signo negativo es que se está multiplicando por menos 1. O sea, todas estas cosas de acá, todo esto de aquí, son todos iguales. Es lo mismo. Ya, porque es negativo por un positivo me da negativo. Negativo, que aquí sería el signo de que tiene en la letra A, por un positivo me da negativo. Positivo por negativo me da negativo. ¿Ves? Entonces, son todas equivalentes. Entonces, todas tienen razón de ser. No es porque salen porque sí. ¿Ya? Y si se fijan, no estamos guiando por las mismas propiedades que habíamos utilizado antes. Como yo les había comentado, esas propiedades siempre van a estar presentes y es muy difícil poder erradicarlas. Así que lo importante acá es entender lo que tiene que ver con la relación de orden, ¿ya? Y que todo número fraccionario, cuando tiene su denominador negativo, lo puedo transformar a uno donde ya no lo tenga para poder hacer la operatoria mucho más fácil. ¿Ya? Así que ahora, como ya acabo de decir, vamos a ver la operatoria, ya vamos a comenzar con la suma y vamos a ver un concepto que ya habíamos visto antes, pero que ahora va a tener una gran preponderancia, el mínimo común múltiplo. Ya, entonces vamos a empezar con la operatoria. Obviamente vamos a empezar por la adición, que es lo más fácil, que van a tener las reglas muy parecidas con la sustracción, así que no vamos a avanzar súper rápido. Ya, entonces se define como la adición de todo par de racionales, de esta manera, ¿ya? La que tenemos acá. Vamos a dejarla encerradito, que se denote, ¿ya? Si tenemos un A dividido un P sumado a un C dividido un D, o sea, son todos distintos, quiere decir, esto básicamente está diciendo que los denominadores son distintos, ya, no importa los numeradores en realidad. Es el gran problema respecto a la suma de racionales. Por fuerza, por obligación, los denominadores tienen que ser iguales para poder sumarse, ¿ya? Uno no puede sumar un cuarto más un medio, tiene que pasarlo, por ejemplo en este caso, que es la fracción con denominador menor, que es el medio, tiene que pasarlo a cuartos para poder sumarlo con otros cuartos, no se puede decir no. Ya, entonces tenemos aquello, y la estructura que estamos haciendo acá es que básicamente estamos multiplicándolo por el otro denominador. ¿Para qué? Para que ambos dos queden iguales. Si se fijan acá, los dos denominadores son iguales, independiente de lo que tengan los numeradores, pero los dos son iguales, ¿ya? Y si se fijan acá, estamos multiplicando por un 1. Entonces, eso quiere decir que un 1 conveniente en este caso. Entonces quiere decir que estamos manteniendo el valor de la fracción. Si uno quita esto y quita esto, vuelve a los originales. ¿Ves? Pero eso dividido eso es 1. Esto dividido eso es 1. ¿Ya? Entonces, como estamos multiplicando por un 1 conveniente, ¿ya? No estamos alterando el valor original de las fracciones. ¿Ya? Entonces, esto después cuando yo lo opero, como tiene como un denominador, se puede dejar de esta manera. ¿Ya? Sería A más B más C, B más C. ¿Ya? Ahora, se ve algo complejo, pero ya vamos a darnos cuenta que no. ¿Ya?
sea, si uno sigue esta regla, se puede complejizar, pero después cuando uno ya se da cuenta lo que uno está haciendo, se vuelve bien simple. Primero, hagámoslo con la regla. Después yo le voy a decir inmediatamente qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, con la regla. Nosotros acá ya tenemos los dos denominadores iguales, ¿ya? Que es nuestro primer ejemplo. O sea, estamos acá, ¿ya? Tenemos los dos denominadores iguales, ¿eh? Como pueden ver ahí. Entonces, como los dos son iguales, sigamos la regla. Me está diciendo que tengo que multiplicar A por B, o sea, es 5 por 7, ¿ya? 5 por 7, más, después me dice que es B por C, o sea, es 7 por 3. 7 por 3. Dividido B por D, que sería 7 por 7. Pues si se fijan, el 7 está en los tres elementos. Recuerden que aquí ya son tres elementos porque este está separándolo por una suma. Entonces, ¿se acuerdan de los asuntos de la distribución? Pues vamos hacia atrás. Ahora ya no es hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces, sacamos factor común. Decimos que 7 va a ser igual a 5 más 3. Y esto va a ser 7 por 7. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 7 por 5 me da eso de acá y 7 por 3 me da eso de acá. ¿Ya? Con la suma. ¿Ya? Estamos aplicando la distribución, pero al revés, nada más que eso. ¿Ya? Y si ustedes se recuerdan, esto, como lo habíamos hecho anteriormente, se puede escribir como 7 dividido 7 por 5 más 3 dividido 7. O sea, esto es 1. ¿Ven? Entonces ya simplemente, vamos a terminar la carrerita. Se puede dejar como 5 más 3 dividido 7. ¿Y eso cuánto es? 8 dividido 7. ¿Ven? Y eso es el resultado. Eso siguiendo las reglas que tenemos ahí. ¿Ya? Si se fijan aquí hay que saberse propiedades, saber la distribución, es un poquito más complicado. Pero, como no toda la gente sabe aquello, hay una forma más simple. La voy a mostrar inmediatamente. Resulta de que como uno ya sabe y ya tiene los números, los denominadores iguales, uno ya puede simplemente hacer esto y saltarse el paso de sacar la distribución, porque uno sabe que allí va a haber un 1, ¿ya? De antemano, sabe que va a haber un 1. Entonces uno de inmediato puede hacer ya. Tenemos el común denominador, entonces yo solamente sumo 5 más 3. ¿Ven? Entonces esa parte de distribución que yo les di, que viene desde acá, se obvia, ¿ya? Se deja pasar porque uno sabe que implícitamente se hizo eso. ¿Y por qué uno lo obvia y dice, ya no lo hago? Porque el resultado de esa operación que hicimos anteriormente me va a dar un 1. ¿Ya? Y el 1, como es neutro multiplicativo, no va a hacer nada respecto a la fracción. Entonces acá yo simplemente digo 5 más 3 es 8 y ahí me da los 8 séptimos. ¿Ya? De esta manera es como vamos a resolver la suma de dos fracciones con igual denominador. ¿Ya? De esta manera. Por eso es lo más simple, porque si nos seguimos a la estructura, vamos a tener que estar siempre sacando el factor común. Pueden hacerlo, obviamente, para ya empezar a practicar de sacar factores comunes y cosas por el estilo, aplicar distribución, lo que ustedes quieran. Pero esto está hecho de esa manera precisamente para demostrar por qué uno puede hacer esto después. ¿Me entienden? O sea, pasamos de este paso a ese de inmediato, porque uno sabe que acá que se está multiplicando por un 1 conveniente. ¿Ya? Pero estructuralmente hablando, uno tiene que sí o sí escribirlo de esa manera, porque esto es lo que justifica de cómo llegamos de aquí a aquí. ¿Ya? Es muy importante. Y lo segundo es cuando tenemos dos denominadores distintos. Aquí escogí dos denominadores que sean uno múltiplo del otro para que sea mucho más fácil, pero puede que no sean múltiplos uno del otro, o puede de que sea más de una fracción, por ejemplo, o sea, más de dos fracciones, puede ser 3, 4, 5, lo que sea,
Y cuando uno quiere operar todas esas fracciones, lo que tiene que hacer uno, lo primero, es sacar el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Aquí sería entre 3 y 12. Porque recuerden, como les había comentado acá, que uno tiene que multiplicar por un 1 conveniente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aquello. Primero saquémoslo y ya le voy a indicar por qué. Ya, entonces decimos, tenemos el 3 y tenemos el 12. Ya, entonces, el primer primo es el 2. Ya, entonces acá no pasa nada y acá nos queda el 6. Después volvemos a hacer el 2, nos queda el 3 y nos queda 3. Y aquí podemos usar el 3 y nos queda 1 y 1. ¿Ya? Sin ningún problema. Entonces el mínimo común múltiplo sería 2 elevado a 2, como ya hemos visto, por 3. O sea, todo elevado a 2 es 4, ¿ya? Porque 2 por 2 es 4, por 3 es 12. ¿Ya? Obviamente eso lo iba a hacer porque el 12 es múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces, el mínimo común múltiplo de esos dos es 12. Ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Cuando son distintos, cuando nosotros ya sacamos el mínimo común múltiplo, en este caso nos dio 12, lo que tenemos que hacer es multiplicar por un 1 conveniente, con tal de que los dos denominadores queden iguales. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, bueno, ya les había dicho, por ejemplo, 2 dividido 2, eso es 1, ¿cierto? Porque 2 dividido 2 es 1, o 3 dividido 3 también es 1, ¿ya? A eso se refiere con un 1 conveniente. Y ahora lo que nosotros necesitamos es que nos quede 12 como denominador. ¿Eso cómo lo hacemos ahora? Decimos ya, 2 dividido 3 por el 1 conveniente. 3 por cuánto me da 12, que era el mínimo común múltiplo? 4. 3 por 4. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Para conservar la igualdad, hago 4 dividido 4. 4 dividido 4 es 1, ¿cierto? Entonces no influye en nada. No le hace ningún daño, digamos, a la fracción original, ¿ya? Solamente la amplifica. Recuerden que yo le había hablado recién respecto a las fracciones irreductibles y que tenían un montón de equivalencia. Eso es básicamente. Estamos buscando una equivalencia que me pueda ayudar a resolver esto. Entonces, decimos eso. Y acá, bueno, 4 dividido 12, ¿y con cuál me puede dejar un 1 conveniente que me puede dejar igual en 12? Entonces ya 1 dividido 1. Ya, si es que quieren hacerlo, porque en realidad no es tan necesario. Entonces, ¿qué después decimos? Decimos ya. Acá ya nos estamos empezando a adelantar un poco con lo que tiene que ver con la multiplicación, pero básicamente es esto. Eso por eso y esto por eso. Esa es la regla. Siempre. ¿Ya? Esto por eso y esto por eso. Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Ya? Entonces, 2 por 4, ¿ya? Y 3 por 4. Más 4 por 1 y 12 por 1. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces 2 por 4 es 8 y 3 por 4 es 12. Más 4 por 1 es 4 y 12 por 1 es 12. Y ahí está nuestra fracción. Y ahora, como tenemos igual denominador, ya se puede hacer lo que hicimos acá, sin ningún problema, ¿ver? Entonces decimos 8 más 4 partido por 12. 8 más 4 es 12 dividido 12 y 12 dividido 12 es 1. ¿Ven? Entonces, si que ustedes ven esto antes de hacer todo esto, ¿me pueden decir inmediatamente que es 1? Pero la persona que no está acostumbrada no se va a dar cuenta que es 1. ¿Ya? Pero por ejemplo la persona que está acostumbrada dice, este es divisible por 3, o sea por 4, entonces me va a quedar un tercio y ahí me queda el tiro, ¿ya? Pero es porque está acostumbrada. Pero la persona que está aprendiendo, esto de acá no ve inmediatamente que es un 1. ¿Me entienden? Entonces es importante saber qué es lo que tiene que uno que hacer. Esta regla es muy importante ya en lo que tiene que ver con multiplicar con el 1 conveniente, que en este caso fue 4 dividido 4, pero salió ese 4 dividido 4 a raíz del mínimo común múltiplo que habíamos sacado antes.
Por eso que yo les comentaba que cuando les pasé aquella materia que iba a ser muy importante para la suma de fracciones. ¿Ya? Entonces, nuestra primera regla que va a tener para racionales es que para poder sumar, y también para restar en este caso, necesitamos tener el mismo denominador, el mismo, ¿ya? Y acá también dejamos otra regla, de que cuando uno multiplica, se multiplica numerador con denominador y denominador con denominador, ¿ya? Esas son las dos reglas que necesito que hoy ya se empiecen a interiorizar, porque de ahora en adelante van a aparecer en todos los conjuntos venideros, ¿ya? Vamos a continuar entonces con lo que tiene que ver con la operatoria, con algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, como le había comentado acá en la operatoria, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver el común denominador, ¿ya? Y la única manera es con el mínimo común múltiplo. Pero si se dan cuenta acá, estos dos son números primos, ¿ya? Distintos entre sí. Entonces, esto sí o sí, la multiplicación de estos dos me va a dar el mínimo común múltiplo. Acá lo hice adrede con respecto a puros números primos para que no haya problemas en cuanto a lo que tiene que ver con operatorios, ¿ya? Como les comento, independiente que número sea, bueno, si le salen puros números primos, obviamente tienen que multiplicarse unos con otros, pero si es que si es que hay números compuestos y números primos, tienen que sacar el mínimo común múltiplo cuando sea necesario. Ya, entonces, como sabemos que esto hay que multiplicarlo, entonces lo que hay que hacer acá es multiplicar por el número conveniente, ¿ya? Entonces, uno sabe que 35 es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Uno sabe eso porque va a ser 7 por 5. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo 3 por 3 dividido 7. ¿Por cuánto me da que el denominador sea 35? Porque eso es lo que yo quiero. Entonces, 35 dividido 7, ¿cuánto es? 5, ¿cierto? Entonces yo digo que es 5 dividido 5. Y ahí hay un 1. Recuerden que 5 dividido 5 es 1, ¿ya? Entonces estoy multiplicando por 1 básicamente el 3 dividido 7, entonces no le estoy haciendo nada. Recuerden que es el neutro multiplicativo. Vuelvo a insistir. Después le sumo. Ya digo, ya, 2 quintos. ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo para que mi denominador me quede 35? Entonces digo, 35 dividido 5 es 7. Continuamos. Según las reglas que hayamos visto, ¿ya? Eso ya se transforma en 35, porque los dos denominadores son iguales, S y S, ¿ya? Y ahora simplemente multiplicamos. Recuerden que habíamos dicho que era S por S y este por S, ¿se acuerdan? Ya, entonces ahora es 3 por 5 es 15, más 2 por 7 es 14. ¿Ven? Entonces ahora es 15 más 14 es 29 partido 35. ¿Ya? Estos no son divisibles el uno por el otro, entonces se queda de esa manera, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es darse cuenta que todo tiene un cierto orden, todo tiene un motivo, todo tiene una razón de ser. ¿Ya? No sale porque sí, no sale porque... Por ejemplo, ese resultado, 29 dividido 35, ¿ustedes lo sabrían inmediatamente solamente mirándolo? Difícil. Entonces, por eso que tienen un tratamiento, y por eso que, por ejemplo, los racionales se enseñan mucho después de los enteros, de las operaciones, etc. Ya, entonces continuamos con el ejercicio B. Acá ya tenemos 3 fracciones. Entonces acá se hace muy importante que hiciéramos el mínimo común múltiplo, ¿ya? Pero volví a escoger 3 números que son primos. Entonces se van a tener que multiplicar el uno con el otro. ¿Ya? Entonces, como sabemos que va a ser una multiplicación del uno con el otro, entonces sabemos que el mínimo común múltiplo aquí va a ser 3 por 2 por 5. Y 3 por 2 es 6 y por 5 es 30. ¿Ya? Ese es el mínimo común múltiplo. Ya lo sabemos, no hay ningún problema. Ya, entonces seguimos con la misma forma que lo estábamos haciendo antes.
decimos 2 dividido 3. ¿Por cuánto voy a tener que hacerlo para que me dé como denominador 30? O sea, ¿qué es lo que hago? 30 dividido 3, que es el denominador, ¿cuánto es? 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Multiplicar por 10 dividido 10. ¿Ya? Después, sumo. ¿Ya? Que es el signo que tengo acá. Digo, 1/2. ¿Ya? ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo para que me dé el denominador 30? Entonces digo, 30 dividido 12 es 15. ¿Cuánto tengo que multiplicar? Por 15 dividido 15. Vuelvo a hacer 1. Entonces no hay ningún problema. Vuelvo a sumar. ¿Por qué? Porque ahí sale otra suma. Entonces bajo el siguiente término. ¿Ya? ¿Por cuánto tendría que multiplicar estos quintos para que el denominador me quede en 30? Que es lo que estoy buscando. Entonces me dice que es 30 dividido 5. 30 dividido 5, ¿cuánto es? 6. Y multiplico entonces de 6 dividido 6. Por ahora parece tedioso, pero ya después cuando uno se acostumbra lo hace de forma mecánica. Así que tranquilo. Solamente hay que tener mucho cuidado con el asunto de el orden. Podemos decir que soy majadero con ello. ¿Ya? Vuelvo a comentarles, ya es el de arriba, denominador con denominador, numerador con numerador, lo mismo pasa con cada una de ellas. ¿Ya? Entonces 2 por 10 es 20 y 3 por 10 es 30. ¿Ya? Si uno divide 20 dividido 30, me da 2 tercios. Igual. Más 1 por 15 es 15 y 2 por 15 es 30. Más, tenemos 2 por 6 es 12 y 6 por 5 es 30. Y ahora tenemos todos los denominadores iguales. ¿Ven? Como tenemos todos los denominadores iguales, podemos decir que esto es 20 más 15 más 12, todo eso dividido por 30. Y ahora sencillamente sumamos. Vamos sumando de 2, ¿ya? 20 más 15 es 35. Más 12. Digo 30. 35 más 12 es 5 más 12 es 7. Y 1 más 3 es 4. 47 dividido 30 no es divisible, entonces me da eso como resultado. ¿Ya? Si se fijan, este número, cuando yo veo esos 3, no se me hace ocurrir. ¿Ya? A uno no se le ocurre ese número. ¿Ya? Tampoco sabe su forma decimal, ya vamos a ver aquello. Entonces, es difícil uno ver, incluso con la operación más básica, que es la adición, ver el resultado sin hacer la operatoria. Entonces, por eso es que es muy importante ver todo esto. Recuerden el asunto mínimo con múltiplo, esto perfectamente, por ejemplo, podría haber sido cuartos, ¿ya? Y esto ya se hubiese transformado en otra cosa. Aquí el mínimo múltiplo es 60, por ejemplo. ¿Sí? 60. Entonces, perfectamente esto se podía haber ido de las manos. ¿Ya? Entonces aquí ya esta otra, las multiplicaciones van a ser distintas y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Siempre tener, usar las herramientas. ¿Ya? Por algo yo les enseñé mínimo con múltiplo. Ya tiene razón de ser. Entonces con los ejercicios que acabamos de ver, ya tanto los ejemplos, las propiedades, etcétera, ya damos por finalizada esta primera parte de lo que tiene que ver con los racionales. Nos quedan muchas partes aún por recorrer, ya que esta es la base para construir lo que se refiere al conjunto mayor, que son los reales. Bueno, acá vimos solamente por el momento la operatoria de la adición. Ya en la próxima parte vamos a ver la resolución del desafío, por supuesto, y además de eso vamos a ver la operatoria en la sustracción, para después tener ejercicios combinados y dejar otro desafío.
Vamos a ir de forma lenta, tranquila, tomándonos todo el tiempo necesario para poder ir entendiendo esta materia como corresponde, ya que si es que uno no aprende bien a cómo hacer la oratoria en fracciones, va a tener muchos problemas después, por ejemplo, en el álgebra. Así que nada, pues, muy agradecido de que hayan llegado hasta aquí en el video. Los invito a resolver el desafío. En la próxima parte estará el desarrollo del mismo y un nuevo desafío para la semana siguiente. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo y los veo en el siguiente video. Sí.